Proceso de refinación por zonas. Lo primero que se debe hacer para fabricar cualquier dispositivo semiconductor es la obtención de los materiales con nivel de pureza deseado. Los semiconductores constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos conductores y los aislantes, por lo que no se consideran ni una cosa ni la otra. Sin embargo, bajo determinadas condiciones, esos mismos elementos permiten la circulación de la corriente eléctrica en un sentido, pero no en el sentido contrario. Esa propiedad se utiliza para rectificar corriente alterna, detectar señales de radio, amplificar señales de corriente eléctrica, funcionar como interruptores o compuertas utilizadas en electrónica digital, etc. Las materias primas, tanto como las del dióxido de silicio y dióxido de germanio, se someten a procesos químicos y de fundición para obtener silicio y germanio. Los átomos de estos cristales se encuentran desordenados. Para que se logre la purificación mayor y un ordenamiento de los cristales, se someten al proceso llamado refinación por zonas, o método de Gridman. Refinación. Hacer más fino o más puro algo, separando las heces y materias heterogéneas o groseras. Este sistema está formado por un recipiente, bote, largo y angosto, hecho de material de cuarzo o de granito, para que exista una contaminación mínima, además de un contenedor de cuarzo en forma de tubo y un grupo de bobinas de inducción. Bobina. Componente de un circuito eléctrico formado por un alambre aislado que se enrolla en forma de espiral. Inducción. Proceso por el cual el campo magnético creado por un conductor eléctrico provoca una fuerza eléctrica en otro conductor próximo. Existen dos formas para fundir el material que se encuentra en el interior. Una de las bobinas se mueve a lo largo del contenedor y en otro caso el recipiente se va moviendo. El resultado es el mismo. En cualquiera de los dos casos, el fin es fundir una pequeña porción del lingote y hacer un desplazamiento de la zona fundida continuamente a todo lo largo del lingote, de un extremo al otro. Lingote. Trozo o barra de metal en bruto, y principalmente de hierro, plata, oro o platino. Aunque para este ejemplo son las bobinas las que se mueven. Para un mayor grado de purificación, al interior del contenedor se le aplica un vacío para reducir la posibilidad de contaminación. El material que va a ser purificado se coloca en el recipiente. En un extremo se coloca una pequeña semilla, que es una pequeña muestra monocristalina con el patrón deseado de los átomos, y se colocan las bobinas en el mismo extremo de la semilla. Posteriormente se le aplica a la bobina la señal de radio de frecuencia, la cual inducirá el flujo de carga del lingote o barra. La magnitud de estas corrientes aumenta hasta que se desarrolla una cantidad de calor suficiente para fundir esa región del material semiconductor. Así, las impurezas en el lingote pasarán a un estado líquido. Al mover en forma transversal las bobinas de radio de frecuencia, se va creando un material fundido que, al irse enfriando, los átomos adoptan un patrón de red similar al de la semilla. Conforme la zona fundida va pasando lentamente a través de la barra sólida, la mayor parte de los átomos de impureza en el fundido son rechazados por el sólido en la interfaz, en donde la región que está fundida se solidifica para volver a formar una barra sólida. Cuando la zona fundida pasa a través del lingote largo, los átomos de las impurezas se van acumulando en el líquido y al final se acumulan solamente en el extremo del lingote. Cuando la última parte de la zona fundida se solidifica finalmente, o sea, las bobinas de inducción ya han alcanzado el extremo de la barra, esta parte del lingote contiene casi todas las impurezas y entonces se corta y se repite el proceso completo hasta que haya logrado el nivel de impurezas que se desea. Una desventaja que presenta este método es el contacto del material fundido con las paredes de crisol. Crisol. Cavidad que en la parte inferior de los hornos sirve para recibir el metal fundido. La interferencia resultante de la pared del crisol introduce tensiones durante la solidificación y forma desviaciones en la estructura reticular de los átomos, por lo que el arreglo periódico de los átomos no es del todo perfecto. Metalurgia del hierro.
Metalurgia. Arte de beneficiar los minerales y extraer los metales que contienen, para ponerlos en disposición de ser elaborados. En la Edad Media de la metalurgia estaba muy ligada a las técnicas de purificación de metales preciosos y la acuñación de moneda. El empleo de los metales, característico de esta edad, se debe a que el hombre, motivado por sus nuevas actividades, necesitó sustituir las herramientas de piedra, hueso y madera por otras muchas más resistentes al calor y al frío. Se calcula que hacia el tercer milenio antes de Cristo, después de un difícil proceso de extracción, se empezó a trabajar con el hierro. Este requiere, como se sabe, altas temperaturas para su fundición y moldeado porque así es más maleable y resistente. El hierro tiene un característico color gris plata y presenta diversas características. Como dato curioso, cabe mencionar que el hierro es el elemento más pesado producido exotéricamente a través de un proceso de fusión, pero a su vez es el elemento más ligero que se consigue a través de fisión, pues su núcleo contiene la energía de enlace por el nucleón más alto posible. Siderurgia. Arte de extraer hierro y de trabajarlo. Materia prima del proceso siderúrgico. La mena es el principal mineral que contiene el hierro en forma de óxido en proporción suficiente como para ser una fuente comercialmente viable de dicho elemento para su uso en procesos siderúrgicos. Pocas veces se encuentra en la naturaleza en estado de pureza, como por ejemplo en los meteoritos, que lo contiene en un 90%. La mayor parte de los minerales de hierro son óxidos, anhídridos y carbonatos. Bajo el punto de vista industrial, solo los óxidos son aptos para la metalurgia. El hierro se encuentra unido a otros componentes que no intervienen en el proceso siderúrgico, llamados genéricamente ganga, desperdicio como arena, roca y arcilla. Los principales minerales de hierro son hermatita, limonita, magnetita, siderita y pirita. Hermatita. Óxido férrico, contiene hasta un 70% de hierro. Se presenta en masas terrosas de color rojo. Limonita. Óxido férrico hidratado con un 60% de hierro, con una masa terrosa de color variable del pardo al amarillo. Magnetita. Óxido magnético con 70% de hierro. Lo llaman piedra imán. Siderita. Carbonato ferroso con 48% de hierro, de color blanco. Pirita. Disulfuro de hierro. No se utiliza en la producción del acero. La metalurgia del hierro de los minerales se obtiene por medio de la fusión de los minerales en hornos especiales llamados altos hornos. Antes de introducir el mineral al horno, las menas, que es un mineral del que se puede extraer un elemento, deberán de sufrir una serie de procesos. Concentración. Se muele el mineral e incluso a veces se le somete a una selección magnética. Calcinación. Las menas se calientan en hornos sin aire para eliminar selección magnética. Tostación. Las menas se calientan, con lo que las impurezas de azufre se oxidan al circular aire a presión y pueden eliminar. Sinterización. Este proceso sirve para aprovechar las menas en forma de polvo. Consiste en aglomerar las partículas en polvo del metal en unos hornos rotativos. Proceso. La producción del hierro y del acero empieza con las menas de hierro y otros materiales requeridos. Las materias primas que se necesitan para reducir el hierro de sus menas son el coque y la piedra caliza. El coque es un combustible de alto carbono, producido por el calentamiento de carbono bituminoso en una atmósfera con bajo contenido de oxígeno durante varias horas, seguido de una aspersión de agua en torres especiales de enfriamiento. El coque desempeña dos funciones en el proceso de reducción. 1. Es un combustible que proporciona calor para la reacción química. Y 2. Produce monóxido de carbono para reducir las menas de hierro. Para producir hierro se alimenta por la parte superior de un alto horno, una carga con capas alternas de coque, piedra caliza y mineral de menas de hierro. El hierro fundido escurre hacia abajo y acumulándose en la base del alto horno. El alto horno. Es la construcción para efectuar la fusión,
y la reducción de minerales de hierro con vistas a elaborar la fundición. Un alto horno típico está formado por una cápsula cilíndrica de acero de unos 30 metros de alto, forrada con un material no metálico y resistente al calor, como asbesto o ladrillos refractarios. El diámetro de la cápsula disminuye hacia arriba y hacia abajo y es máximo en un punto situado aproximadamente a una cuarta parte de su altura total. La parte inferior del horno está dotada de varias aberturas tubulares llamadas toberas, por donde se fuerza el paso del aire que enciende el coque. Cerca del fondo se encuentra un orificio por el que fluye el arrabio cuando se sangra o vacía el alto horno. Encima de ese orificio, pero debajo de las toberas, hay otro agujero para retirar la escoria. La parte superior del horno contiene respiraderos para los gases de escape y un par de tolvas redondas cerradas por válvulas en forma de campana, por las que se introduce el mineral de hierro, el coque y la caliza. El hierro, elemento químico de número atómico 26, masa atómica 55, 84 y símbolo Fe, es un metal del grupo de los elementos de transición de color plateado, blando, dúctil, maleable, magnético y oxidable, que es muy abundante en la naturaleza formando compuestos y se extrae principalmente de la hematita. Puede recibir diferentes tratamientos que le confieren propiedades distintas y usos diversos. Principalmente se usa para fabricar herramientas, estructuras y objetos. Existen distintos tipos de hierro, entre los cuales se encuentran hierro colado o hierro fundido, que es el producto de la primera fusión del hierro en los altos hornos que contienen más carbono que el acero, o que el hierro forjado, que rompe con mayor facilidad. Hierro dulce o hierro puro. El hierro que no tiene aleación con otros metales, que está mezclado con minerales. Hierro forjado. Hierro que se trabaja a golpes poniendo el rojo y hirviendo sucesivamente. Resiste al óxido y puede soldarse con facilidad. Cabe mencionar que el hierro es un metal de transición que se encuentra en relativa abundancia en la corteza terrestre, contando con una proporción del 5%, debiéndose esto a que el núcleo terrestre está compuesto fundamentalmente por níquel e hierro que ocasionan campo magnético cuando se moviliza. Su importancia en la industria es muy alta, debido a que es un metal puro y es muy utilizado, encontrándose el hierro puro, considerado tal como aquel que tiene un 99.5 de pureza. Son muchas aplicaciones, por lo que se emplea en distintas concentraciones en las durezas, utilizándose como materia prima para brindar aleaciones tales como el acero, combinándose con otros metales de origen metálico, tanto como aquellos que no son metálicos, brindando distintas propiedades fisioquímicas. Este metal tiene muchas características, las más importantes son buena conductividad eléctrica térmica, opacidad, brillo, fusionabilidad, plasticidad y dureza. A su vez, el hierro tiene aplicaciones en la ingeniería civil, como generar el armado de estructuras desde 1/8 de pulgada hasta 1/2 de pulgada. Cabe mencionar que el hierro también suele llamarse fierro, siendo hierro su nombre correcto. Las finalidades del hierro en la edificación, tales de columnas, zapatas, placas y etiquetas. Manufactura del acero. ¿Qué es el acero? El acero es básicamente una aleación o combinación de hierro y carbono, el cual puede llegar a contener desde un 0.05% hasta menos de un 2% de este último elemento. Tipos de acero. Aceros al carbono. Más del 90% de todos los aceros en el mundo son de este tipo. Esta aleación cuenta con aproximadamente 1.65% de manganeso, 0.60% de silicio, 0.60% de cobre y diversas cantidades de carbono. Aceros aleados. Estos contienen una proporción determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos. Además cuenta con cantidades mayores de manganeso,
silicio y cobre que los aceros al carbono. Aceros de baja aleación ultra resistentes. Esta familia es la más reciente de las 4 grandes clases del acero. Reciben un tratamiento especial que les da una resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. Aceros inoxidables. Estos contienen cromo, níquel y demás elementos de aleación que los mantienen brillantes, resistentes al derrumbe y a la oxidación. El acero inoxidable se utiliza principalmente en tuberías y tanques de refinerías de petróleo o en plantas químicas. Se utiliza también para fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos, para fijar o sustituir huesos rotos, ya que este tipo de acero es resistente a la acción de los fluidos corporales. El acero se puede obtener a partir de 2 materias primas fundamentales. Número 1, el arrabio. Para fabricar el acero a partir del arrabio se utiliza un convertidor con oxígeno. Número 2, la chatarra. Partiendo de las chatarras, como única materia prima, se utiliza exclusivamente el arco eléctrico. Este es un proceso muy ecológico, ya que utiliza casi un 100% de chatarra metálica como primera materia. El porcentaje mundial de industrias que utilizan el convertidor con oxígeno es el del 59%, mientras que solo el 33% es para las que utilizan el arco eléctrico. Fabricación en horno eléctrico. Se basa en la fusión de chatarras por medio de corriente eléctrica y el afino posterior del baño fundido. El horno eléctrico consiste en un gran recipiente cilíndrico de chapa gruesa, forrado de material refractario que forma la solera y alberga el baño de acero líquido y la escoria. El resto del horno está formado por paneles refrigerados por agua. Fase de fusión. La chatarra, fundentes y ferroaleaciones se llevan al horno hasta que se funden completamente. Fase de afino. Se divide en 2 etapas. Primera etapa. Se lleva a cabo en el propio horno. Es aquí donde se analiza la composición del baño fundido y se procede a la eliminación de impurezas. Además se realiza el primer ajuste de composición química para obtener el contenido necesario de cromo, níquel, vanadio o titanio. Segunda etapa. Se da en el llamado horno cuchara. Aquí el acero obtenido se vacía en una cuchara colada y se termina de ajustar la composición del acero y la temperatura adecuada para la siguiente fase. La colada continua. En esta fase el acero se vierte directamente en un molde cuya sección transversal tiene la forma geométrica del semiproducto que se desea fabricar, los cuales disponen de refrigeración con agua. La laminación. Se hace pasar al semiproducto entre 2 rodillos que giran a la misma velocidad y en sentidos contrarios, reduciendo su sección transversal gracias a la presión ejercida por estos. Durante la laminación se controlan los distintos parámetros y determinan la calidad del producto final. Las barras ya laminadas se depositan en una gran placa o lecho de enfriamiento. De ahí son trasladadas a las líneas de corte, medida y empaquetado. Posteriormente se llevan a la zona de almacenamiento y expedición. Antes de entrar a lo que será tipos de tratamiento térmico, templado, revenido, precocido, normalizado, se mencionarán algunos conceptos muy importantes. La ferrita o hierro alfa es una modificación estructural de hierro puro a temperatura ambiente. Se llama indistintamente ferrita o hierro alfa y es bastante suave y dúctil en la pureza encontrada comercialmente. Su resistencia de tensión es solo 3173.95 kg por centímetro cuadrado. Austenita o hierro gamma es la forma estable de hierro puro a temperaturas entre 904 grados y 1398 grados centígrados. El hacer una comparación directa entre las propiedades mecánicas de la austenita y la ferrita es difícil, ya que deben ser comparadas a temperaturas diferentes. Hierro delta arriba de 1398 grados centígrados. La austenita ya no es forma más estable de hierro. Es idéntica al hierro alfa, excepto por el periodo de temperatura y es comúnmente llamada ferrita delta. Cementita o carburo de hierro. En las aleaciones hierro-carburo, el carbono en exceso de límite de solubilidad deberá tener una segunda fase que en consecuencia se llama carburo de hierro. Cementita. Una propiedad de la cementita es que es muy dura. La presencia de carburo de hierro con la ferrita en el acero aumenta grandemente la resistencia de este. Sin embargo,
Debido a que el carburo de hierro puro no es dúctil, relativamente es débil. Por sí solo no podía ajustarse a concentraciones de esfuerzos. Ahora entramos a lo que es un proceso térmico del acero. Proceso de recocido. El término recocido se emplea tanto en un proceso de suavización como para uno de rigidez. La palabra recocido tiene una connotación cuando describe un tratamiento de calor para el acero. Normalización. El proceso de tratamiento de calor de recocido más simple consiste en calentar el acero para formar austenita y después removerlo del horno y dejarlo enfriar en el aire. Este proceso llamado normalización es similar al recocido completo, excepto que los metales normalizados se enfrían más rápido y son más finos. La rapidez de enfriamiento depende del tamaño de la pieza de acero por tratarse. Endurecimiento por templado constituye otro tratamiento térmico de varias etapas. Primero se calienta, después se remoja y finalmente se templa, es decir, se enfría a una velocidad específica. Este proceso suele aplicarse a aceros de contenido medio y elevado de carbono y también a las herramientas de acero para obtener mayor dureza. El agua produce un temple más rápido que la sal o el aceite, porque el agua vaporiza en la superficie de la barra y absorbe una gran cantidad de calor. Otro proceso térmico es el revenido. Se aplica a los aceros endurecidos para reducir su fragilidad. Para ello se calientan a una temperatura determinada, se ponen a remojar cierto tipo y se enfrían lentamente. El mecanismo de este proceso es semejante al mecanismo de recocido explicado anteriormente.